Sigue lloviznando en distintos lugares del Gran Mendoza en esta gris y fría mañana de día jueves. Mañana de día jueves a las 16 de la mañana, que es el momento de presentar a Christian Berserk, que viene con noticias internacionales o con análisis de acontecimientos que pasan más allá de este país. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Como siempre. Bien, muy bien. ¿Llueve? ¿Llovizna? No, ahora no. Por el momento no. En este momento. Acabo de llegar. Acá no, pero bueno, en otros lugares del Gran Mendoza sí. Parte del Gran Mendoza posiblemente. ¿Sí? Claro. Bueno, no sé lo que estará pasando en Rusia, pero el acuerdo no llega y ya hay como impaciencia por parte de algunos. Sí, bueno, eso es un poco lo que ha marcado la semana, ¿no? Uh-huh. Lucha de declaraciones, digamos, de un lado y del otro, que han llevado a un nivel de tensión en las relaciones, sobre todo entre Estados Unidos y Rusia, bastante importante, digamos, que no se llegaba, yo creo, por lo menos en cuanto al nivel de declaraciones. Sabemos que estamos hablando de dos personajes de relevancia pública con algún tipo por así decirlo, una forma de declarar bastante particular. O sea, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de Putin y Trump? Es un poco más diplomático, digamos, en sus términos. Se guarda un poco más en hacer algún tipo de declaraciones beligerantes. Trump, al contrario, digamos, todo lo contrario, es una persona que es efusiva y que muchas veces, no sé si es que no mide. Yo creo que está todo medido, más en ese nivel, digamos. Estamos hablando de un presidente de una de las primeras potencias en el mundo, como es Estados Unidos. Creo que no son casuales, digamos, más allá de que no pueda llegar a tener algún tipo de impronta, y más allá de la capacidad de la forma de negociar, que también es un poco esto lo que explica, yo creo, lo que ha estado sucediendo. Su forma de negociar como un buen empresario exitoso, digamos, muchas veces se trata de pegarle a la mesa, hacer algunos golpeteos y ver qué surge en la reacción del otro. Bueno, un poco esta es la práctica que ha venido sosteniendo Donald Trump, por lo menos, en sus negociaciones con varios países del mundo. Hemos estado analizando en las últimas semanas los conflictos que ha tenido a partir de la introducción de aranceles. Estamos hablando de una economía norteamericana que está atravesando un déficit muy importante y que a partir de la llegada de Donald Trump aceleró, digamos, su capacidad de imponer ciertas prácticas proteccionistas, digamos, en términos generales, como pueden ser los aranceles a la entrada de productos extranjeros, es decir, un impuesto por el ingreso de productos de otro país. Y esto, bueno, ha llevado obviamente a conflictos no solamente de índole diplomáticos, comerciales y bueno, al punto tal de llegar a decir que, por ejemplo, va a instalar submarinos en las costas de Ucrania, digamos. Estas han sido las últimas declaraciones por parte de Donald Trump. Recién en el día de ayer se quiso poco bajar las tensiones. El embajador, digamos, por lo menos norteamericano, se entrevistó alrededor de 3 horas con el presidente Putin. Stephen Witkoff, el delegado, digamos, norteamericano, que además tiene una impronta bastante particular porque viene del ámbito empresarial, justamente. Entonces, digamos, su capacidad de negociación también tiene que ver con lo comercial, no con lo meramente diplomático en sí, ni en el ámbito de las relaciones internacionales, en lo que tiene que ver en la relación entre los estados, sino que también tiene una fuerte impronta comercial, creo yo. Entonces, de alguna forma, este delegado que enviaron para apaciguar las aguas, teniendo en cuenta que vence el plazo estimado por parte de Donald Trump para elevar las sanciones económicas a Rusia,
y que ya en esta semana hemos visto algunos vestigios de esto, por ejemplo las sanciones, el incremento de aranceles a países como la India. Entonces, bueno, en este concierto o desconcierto, digamos, que podemos ver, porque realmente cuando uno analiza pormenorizadamente cuáles son las relaciones geopolíticas, digamos, de distintas potencias en disputa, se nos hace muy intrincado, digamos, entender hacia dónde va toda esta política, si es solamente una cuestión de presionar hasta el punto de doblar a la reacción del otro para poder obtener lo que yo quiero, o sencillamente es una estrategia planificada a largo plazo y que tiene que ver con un sostenimiento de una política en un nuevo marco internacional, que es lo que hemos estado analizando anteriormente. Entonces, bueno, estos son un poco las noticias de esta última semana. La pregunta sería, en este caso concreto, ¿qué es lo que quiere Trump? Porque cuando se reunió con Zelensky en el Salón Oval, en un encuentro que fue televisado y donde fue muy duro con el presidente de Ucrania, incluso disciplinándolo, diciéndole que no tiene cartas para jugar Zelensky en este conflicto, y que básicamente se tenía que someter a los Estados Unidos como el encargado de mediar una tregua. Parecía que todo se encaminaba a resolver el conflicto. Ahí Trump lo que decía es que no quería que Estados Unidos siguiera poniendo plata en ese conflicto para defender a Ucrania. Ahora, ¿qué es lo que quiere Trump? Instigó también a los países de la OTAN a rearmarse, a incrementar sus presupuestos en defensa, digamos, cuestión no menor tampoco. Entonces, es un poco el repaso que vos venís diciendo. El primer momento de la gestión de Trump estuvo marcado definitivamente por una relación más estrecha con, por lo menos, el presidente ruso Vladimir Putin, y una, digamos, un desaire, por así decirlo, a algunas potencias históricamente aliadas, como puede ser los países de la OTAN, que están los países europeos que están en la OTAN, y la propia Ucrania, digamos. Entonces, bueno, en ese marco de discusión, Donald Trump tomaba inclusive los mismos elementos de análisis y quizás hasta los mismos argumentos del propio Vladimir Putin para decidir qué hacer en Ucrania. Bueno, yo creo que las ideas de Donald Trump muchas veces no se han de alguna forma hecho realidad, y esto quizá pueda llegar a ser un incómodo, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de Donald Trump, que es un tipo sumamente pragmático y que quiere imponer sus condiciones constantemente. Entonces creo que este orgullo, digamos, le impide, digamos, por ahí ver alguna realidad de trasfondo que es mucho más allá de decir, bueno, en 24 horas yo llego y resuelvo el problema. Luego dijo en 100 días, bueno, pasaron las 24 horas, pasaron los 100 días y no fue resuelto. Creo que tiene que ver con cuestiones más profundas, que es el propio análisis de la guerra en Ucrania. Los ucranianos dicen, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar siempre y cuando Rusia se sienta a no imponer condiciones. Claro, el problema es que las condiciones que impone Rusia son inaceptables para Ucrania. Claro, bueno, es que a eso ha estado jugando Rusia, digamos, a jugar con el tiempo. Sabe que tiene el tiempo de su lado, sabe que tiene la posibilidad de su lado de seguir de alguna forma enfrentando este conflicto de forma tal que la capacidad de condiciones sea la meramente rendición de la propia Ucrania frente a Rusia, y creo que está llevando todos los plazos y estirando todos los plazos por Rusia, para que llegue a esta situación, para que Ucrania finalmente diga, bueno, yo me rindo, porque no hay posibilidad. Y ante eso, bueno, está obviamente la estrategia norteamericana, si efectivamente quiere una rendición por completo, o si es que en realidad, es un poco lo que analizábamos en su momento, también Estados Unidos quiere ser parte de esta negociación y tomar una parte
de Ucrania, ¿no es cierto? Nosotros habíamos mencionado anteriormente en columnas anteriores la posibilidad, digamos, de la repartición conjunta, digamos, entre estas dos potencias. Por el sector más bien ligado a la producción alimenticia, la agricultura y demás, las tierras ricas, digamos, en esto, se las tendría, digamos, es lo que deseaba Norteamérica, y por el otro lado Rusia con todo el sector metalmecánico, digamos. Sí, se hablaba mucho de los metales raros. También se habla de los metales raros. Y bueno, eso creo que también es parte un poco de lo que estamos viendo, digamos, de los conflictos que estamos avisorando, las tierras raras, los elementos minerales, digamos, que de alguna forma hacen que ciertos suministros sean elementales. Vemos las rutas comerciales, las rutas marítimas, digamos, y en todo esto, bueno, tratamos de analizar cuáles son las relaciones de poder entre los estados. Sí. O sea, a partir de eso, bueno, nosotros bien decíamos, quizá quiera ser parte, no dejando por completo la posibilidad de imponer las condiciones por parte de Rusia, sino que Norteamérica también pueda llegar a tener su cuota parte de poder en esta fragmentación o posible fragmentación o directamente disolución. Como una suerte de Alemania del siglo XXI en que las potencias se la reparten. Se reparten. Bueno, quizá también tenga que ver con esto, digamos. No nos dejen afuera a nosotros, porque si Rusia va a poner todas las condiciones, bueno, no es el arreglo primogénito que teníamos. Claro. Quizá un poco golpear en la los mesa. Golpes en la mesa significan un poco esto, y estas amenazas constantes que muchas veces... Que es para cobrarse parte de lo que Estados Unidos ha puesto para bancar Ucrania. Y en gran parte sí, digamos, ¿no es cierto? Tenemos una buena cantidad de dinero puesta en armamento para defender al lado ucraniano, a Rusia. Entonces, que Trump le achacó a Biden haberlo hecho. Exactamente, bueno, son parte de las luchas, de las guerras heredadas, digamos, que ha tomado Donald Trump. Claro. Entonces, bueno, siempre está esto de echarse la culpa con el otro para ver quién es el que fue el responsable. Decías la política de Trump de golpear en la mesa y negociar después en una condición de mayor fortaleza, y pusiste el ejemplo de los aranceles. Se habló del Día de la Liberación, fue el 2 de abril, el 4 de abril, el Día de la Liberación que anunció Trump para revertir los términos deficitarios en el comercio que Estados Unidos tiene con muchos países. Sin embargo, no es el argumento, porque con Brasil tiene superávit Estados Unidos, sin embargo subió los aranceles el 50%. Y va en línea con lo que hablábamos el jueves pasado y la injerencia de Peter Lamelas, por ejemplo, tal como blanqueó ante el Congreso de los Estados Unidos. Involucrarse en asuntos que no tienen que ver con el país al que representan. Y bueno, en Brasil pasa otro tanto, con una suerte de disciplinamiento, en este caso a un juez del máximo tribunal, por investigar a Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado, y Estados Unidos considera que eso es un atentado contra la democracia, porque debilita a la democracia el excluir a un representante de un sector determinado como es el de Bolsonaro. Sí, bueno, esto es un poco lo intrincado, digamos, de la capacidad de presión que tiene muchas veces para una cosa o para otra a través de los aranceles. Yo creo que la incidencia en la economía brasileña, más allá de que obviamente si es sabida la relación entre ambos países, creo que hoy en día el principal socio comercial no es Estados Unidos, sino es China, digamos, de quien se provee, y de hecho inclusive ha salido a respaldarlo China en este aumento de los aranceles a Brasil por parte de Donald Trump. Entonces, bueno, de decir, ¿qué es lo que veníamos hablando? Si efectivamente cuál debería ser la política, si cambiamos de collar o dejamos de ser perro. Sí. Bueno, creo que para Brasil también un poco pasa por acá. O sea, de decir, bueno, no, ya está bien, si vos no querés arreglar conmigo, me imponés aranceles más altos, mi ingreso de productos va a ser más caro.
creo que la incidencia de la economía brasileña en Estados Unidos no es tal, digamos, no tienen grandes incidencias en términos económicos. Sí, por eso lo podemos ver más en términos políticos, inclusive como gestos de decir, bueno, te corto alguna cadena de suministro con la cual vos te provees de algún elemento básico en tu industria para poder sostenerte. Bueno, posiblemente sea esto, posiblemente sea justamente la relación que tiene Brasil con China, digamos, de decir, bueno, yo no te permito el ingreso de tu mercadería acá, entonces bueno, te corto uno de tus mercados, pero a la vez deja libre, abierta la posibilidad a China que sea reemplazado los productos de Norteamérica, porque bueno, tanto la India como Brasil han respondido un poco de la misma forma. Bueno, si no tenemos a quien, si ustedes me van a imponer estos aranceles, nosotros vamos a hacer lo mismo para con el ingreso de productos de ustedes, y bueno, es una réplica, digamos, de ambas partes. Entonces nos inclinamos por otro socio comercial, y en este caso están los chinos, digamos, con las manos abiertas. Pero eso justamente es lo que no se entiende, porque si Estados Unidos lo que quiere es cortar la injerencia china en la región, subiendo aranceles al país más grande de la región, es potenciar el acercamiento de China. Claro. Ese es el gran dilema, yo creo. O sea, ¿por qué de esta forma? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones que hay detrás? Y lo vemos también con la India, digamos. Si vos querés contener el avance chino, uno de tus principales socios, y que de hecho se había visto muchos acuerdos firmados en el último tiempo entre India y Norteamérica y Estados Unidos, que tienen que ver con la capacidad de suministro de armas, de transferencia tecnológica, cosa que no se veía en hace mucho tiempo, digamos, por parte de Estados Unidos, de permitirle este tipo de acuerdos a terceros países, como por ejemplo a la India, justamente con el ánimo de contener el avance chino. Sabemos que geopolíticamente China y la India son dos países dispares entre sí, más allá de que pertenecen a un bloque de índole económico, digamos, como le podemos llegar a decir a los BRICS. Creo que son dos países que siempre han mantenido una disputa geopolítica. Sí. Y al igual hablamos de Rusia, digamos, con China. Entonces, bueno, digamos, ¿cuál es la efectividad de esto? Si es ¿cuál es el ánimo de negociación que hay detrás de esto, y cuáles son los movimientos geopolíticos que hay detrás de esto? Eso es lo que un poco desconcierta qué es lo que está pasando hoy en el mundo con la política de Donald Trump de imponer aranceles para imponer ciertas condiciones, sea en el ámbito político, diplomático o comercial, porque en algunos otros casos, por ejemplo, a los países europeos le bajó. La semana pasada hubo una reunión entre la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y Donald Trump, y aceptaron, digamos, que la suba de aranceles, que iba a ser del 35 baje al 15, pero esto se vio también como, digamos, una resignación por parte de los países europeos frente a la impotencia, digamos, norteamericana. Fue visto por gran parte del mundo, los medios y portadas internacionales, de esta forma, como una rendición por parte de los países europeos frente a la política comercial de Donald Trump. Y también vemos que posiblemente esto también pueda llegar a cesar, digamos, porque le están diciendo: ustedes, necesito que me inviertan una cantidad considerable. Creo que habían acordado, no me acuerdo cuántos millones, 18.000 millones, no me acuerdo, sí, no me acuerdo bien la cifra, mucha plata. Muchísima plata de inversión que había, digamos, de alguna forma puesto como condición para la baja de los aranceles, es decir, que no se le basen al 35% a los países europeos, que era una cantidad considerable de inversión europea en territorio norteamericano. A la vez también vemos que en el día de ayer firmó un decreto
poniendo un 100% de aranceles al ingreso de microchips, de chips y microchips al territorio norteamericano, sea del país de que sea. Y esto afecta obviamente principalmente a China. Sí. Pero digo, ¿cómo pueden llegar a ser reemplazados en el corto tiempo? Bueno, eso se verá si realmente las inversiones fluyen hacia Norteamérica y bueno, de alguna forma equilibra su balanza comercial, su déficit fiscal y demás en pos de esta política, si es solamente un grado de su política comercial y de su política fiscal, o tiene que ver con una política más allá, que es un reposicionamiento internacional y un reordenamiento del sistema internacional. ¿Bajo cuáles condiciones? Y eso es lo que estamos discutiendo, digamos. Si en el marco de un nuevo ordenamiento internacional que se venía a plantear, las posiciones geopolíticas pueden modificarse en torno de una situación solamente comercial, digamos, más allá que tiene una incidencia fundamental, no vamos a decir que no, el comercio es parte de la geopolítica, sí. Las rutas marítimas son parte de la geografía, es parte de la geopolítica, no es que no lo estamos analizando, lo estamos desprendiendo de esto, pero digo, ¿cuáles son el futuro a visorar? ¿Hacia dónde vamos? Esa es el gran dilema y la gran pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Siendo que tenemos un montón de situaciones en el medio que indican otra cosa. Digamos, no se termina de entender cuál sería el rumbo. Pero bueno, estas son las situaciones que hemos estado atravesando en estas últimas semanas. Tal vez estamos viendo el corto plazo y a partir del corto plazo no se puede inferir un mediano o largo plazo. Seguramente. Creemos que tenemos que pensar un poco a mediano y largo plazo, digamos, esto. Bueno, a ver cómo se redefine este nuevo orden mundial, cuál va a ser ese statu quo, cuáles van a ser las instituciones que van a moldear ese nuevo orden internacional. ¿Cuáles son los conflictos en el medio? Porque bueno, no vamos a decir que una cosa nace sin algún dolor de parto en el medio, digamos. Eso es lo que un poco estamos, creo, enunciando, digamos, a través de estas últimas noticias. Y también me parece interesante lo que va a pasar el mes próximo, septiembre, la Asamblea de Naciones Unidas, con algunos países que ya han anticipado que van a votar a favor del Estado palestino. También, bueno, viste, en las últimas declaraciones de el mismo Trump y de Netanyahu ha dicho que va a acelerar su posicionamiento sobre toda la franja de Gaza, digamos, por parte de Israel. Donald Trump dijo, bueno, es cuestión de Israel, yo no me voy a meter en esas cosas, digamos, abriéndose un poco, lavándose las manos de la situación en Gaza, diciendo que va a tener una ayuda considerable toda la región humanitaria, digamos, que de hecho la está haciendo, según los anuncios del propio Donald Trump, en cuanto a posibilidad de llegada de suministros alimenticios, sobre todas las poblaciones más afectadas. También vemos que es un desconcierto porque no hay una autoridad que pueda llegar a ser quien suministre justamente, organice y distribuya alimentos en la región de la Franja de Gaza, siendo que no hay ningún tipo de autoridad. Entonces, bueno, dicen, si no hay autoridad, los israelíes dicen, bueno, nosotros tomamos la Franja de Gaza, nosotros somos la autoridad en la Franja de Gaza. Bueno, ¿qué pasa con Cisjordania? ¿Qué pasa con la Autoridad Nacional Palestina que se encuentra en Cisjordania? Claro, sí, es otro de los objetivos. Se votó hace 2 semanas atrás por parte del Congreso israelí avanzar sobre la zona de Cisjordania. Por eso se suman más países a apoyar la creación del Estado palestino o a reconocer en realidad a Palestina como un Estado. Exacto. Bueno, y ahí vemos un poco cómo se va a ir reconformando, digamos, esa situación en Medio Oriente, que es obviamente uno de los elementos a analizar, son de la parte de los conflictos que hay que tenerlo siempre en cuenta, digamos, porque una de las principales cadenas de suministro, sobre todo si nosotros tenemos en cuenta que este nuevo ordenamiento internacional no lo fija el sistema financiero, sino que lo fija los alimentos y la provisión energética.
y uno de los principales sectores de donde gran parte de países se suministra desde de Medio Oriente, de provisión energética, sobre todo China, digamos, que es una de las potencias en conflicto. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, veremos en las próximas semanas a ver cómo continúa esto. Por el momento hemos visto declaraciones. Después en los hechos tendremos que reafirmar si efectivamente esto es tal y cual ha sido el impacto de cada una de estas políticas, sea en el índole comercial como en el de índole militar, en los dos conflictos más latentes hoy en día en el mundo. No digo que no haya otros, porque también hay muchos por todos otros lados. Pero digo, estamos hablando de Medio Oriente y estamos hablando de la guerra en Ucrania. Si esto sigue avanzando militarmente, si se apacigua o si no, también dependerá en gran medida, digamos, de cómo se vayan redefiniendo estos nuevos posicionamientos internacionales y bueno, quiénes son los actores que van a quedar en pie, digamos, en este esquema. Por lo pronto, Irán desapareció súbitamente en las últimas semanas. Irán desapareció por lo menos de la agenda pública, por así decirlo. Sí. Pero bueno, obviamente siempre nunca sabemos, digamos. Será un misterio lo que pasa. Importantes, creo que también hay muchos de los países que no quieren quedarse al margen. Está Turquía, que no quiere quedarse al margen de este nuevo esquema. Está Arabia Saudita. Digo, hay muchos actores en disputa que no quieren dejar de quedar fuera del tren de la historia, ¿no es cierto? Se quieren prender a este tren de la historia de una forma distinta. Entonces, bueno, esto es un poco las implicancias de lo que sucede tanto en Medio Oriente como en Ucrania. Creo que hay potencias en disputas aledañas a los conflictos y que tienen algún tipo de posible querer participar en definir este nuevo ordenamiento internacional. Cristian, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.